Gracias por estar del otro lado, bienvenidos a Nota22.com, televisión, programa que se emite para toda la provincia de Santa Fe, desde el extremo, desde la ciudad de Vera a Venado Tuerto, gracias a Canal 8 que por el sistema de cablevisión tiene una incidencia muy importante en el sur de la provincia. Gracias a Somos Rosario, gracias a Marcelo Negri y a todo su equipo que nos permite trabajar con absoluta libertad. Gracias a Cablevisión Galvez, San Justo, otros cables operadores del norte de la provincia. Gracias a Somos Santa Fe, a Diego, a Somos Paraná, a Guille Porta también de Rafaela, gracias Cablevisión Rafaela. La verdad que es uno de los programas de mayor cobertura en la provincia de Santa Fe y lo debemos y se lo agradecemos a mucha gente que tiene confianza en este producto que lo hacemos la verdad que con mucho esfuerzo. El 10 de octubre se celebra el Día del Técnico, el Día Nacional del Técnico. La verdad que cuando uno habla de las profesiones técnicas, se refiere a una parte de la estructura social muy importante. Todos los gobiernos que le han dado importancia a la educación técnica casualmente fueron aquellos gobiernos que tuvieron bonanzas económicas y que anduvieron bien. Yo no sé si tuvo que ver o no precisamente con que le den tanta importancia a la educación técnica, pero fíjense en la historia que los gobiernos que le dieron importancia a las profesiones técnicas, a la educación, a sus profesionales en ejercicio, fueron los gobiernos que mejores resultados económicos tuvieron. Y eso tiene que ver porque las profesiones técnicas y los colegios profesionales que la agrupan a lo largo y ancho del país, siendo que hay provincias que todavía no tienen colegiación, que es una cosa bastante tremenda de parte de esos gobiernos provinciales, la legislatura que debe sancionar la creación de colegios, ¿no? Tienen que ver con la producción, con la industria, con la arquitectura, con la ingeniería. Y es tan importante que abarcan tantas especialidades y tantas ramas de la actividad productiva que tienen incidencia en todo lo que tiene para que un país funcione. Así que para nosotros, que es muy caro la actividad de la educación técnica, los colegios profesionales, los profesionales en ejercicio, vamos a abocar gran parte de este programa a hablar con dos directores muy conocidos, de mucho trabajo, de mucho tiempo en el Colegio Profesional del Técnico en el Distrito 1, en el Centro Norte Provincial. Uno nos visita asiduamente porque nos interesa esta actividad de la formación y de las profesiones, que es el maestro mayor de obra Jorge Zavala, y también el docente y también director del Colegio Profesional, Ismael Bruno, para hablar también de la realidad, porque en definitiva lo que tenemos que hablar es de lo que está pasando en la sociedad con las profesiones. Insisto, estas profesiones son el sostén de un sistema productivo indefectiblemente. El gobierno que se apegó a la educación técnica funcionó bien. Fíjense en la historia. No digo que por la educación técnica el país anduvo bárbaro o las profesiones técnicas anduvo bárbaro solamente, sino que es porque se apoyaron en la industria nacional. Eso está claro, lo dice la historia y siempre fue así. De todas maneras vamos a hablar con los directores que son los que más saben de esto y que tienen una larga trayectoria. Jorge también es integrante de la Federación Argentina de Colegios de Técnicos, que pelea en aquellas provincias que todavía no han podido colegiar a sus profesionales para que puedan hacerlo. Así que les agradezco mucho que hayan venido a los dos. No, gracias a vos. La idea sería arrancar, si se puede, Jorge, ¿por qué se celebra el 10 de octubre el Día del Técnico Profesional? Porque en realidad es algo que a veces no se conoce tan profundamente, ¿no? Mira, hay una historia muy rica. Sí. ¿Por qué se adoptó el 10 de octubre Día Nacional del Técnico? En el año 1973 se reunieron en la ciudad de San Juan la Federación Argentina de Técnicos Nacionales y un congreso de estudiantes técnicos de todo el país. El fin de esa reunión entre la federación, que en ese momento era la Federación Argentina de Técnicos Nacionales, que asociaba o agrupaba a las asociaciones profesionales, porque todavía no estaban conformados los colegios profesionales. Entonces la entidad que nos representaba eran de base las asociaciones. Y
y se conformó un congreso de estudiantes técnicos, porque en esos momentos teníamos los maestros mayores de obras suspendidas las incumbencias profesionales, que venía ya desde el año 1966, que por pedido de dos corporaciones universitarias, al entonces presidente Onganía, el gobierno de facto, solicitaron la derogación de la incumbencia profesional de los maestros mayores de obras, hasta que sea tratado y estudiada para ver si no tenía una transversibilidad con las incumbencias de ellos. Y directamente, por un decreto del general Onganía, dejaron sin incumbencia a los maestros mayores de obras. Esa reunión... ¿Solamente a los maestros mayores de obras? Solamente a los maestros mayores de obras, y esas dos corporaciones fueron la Corporación de los Arquitectos y la Corporación de los Ingenieros. Yo recuerdo, porque en ese momento, cuando fue en el 1966, yo era estudiante del último ciclo del básico y ya tenía que elegir carrera, y había elegido casualmente construcciones. Y me acuerdo que se había hecho una movilización muy grande en todo el territorio del país en reclamo de la devolución de las incumbencias. Pero pasamos momentos muy difíciles, momentos de... Sí, en una época oscuro de la historia. Un momento oscuro de la historia. Y la verdad que cada lucha que hacíamos los estudiantes en ese momento, juntamente con integrantes de la asociación y de la Federación de Asociaciones de Técnicos, no era muy difícil. Bueno, pero ya la democracia ya llegaba. En el año 1973 fue que se vota el regreso de la democracia del país, con el doctor Cámpora, que ganó esas elecciones. Nos animamos de vuelta a hacer los reclamos, los movimientos, y bueno, y la federación nos había citado a todos los estudiantes del país a un congreso en San Juan para hacer un documento único y seguir reclamando por las incumbencias. Al finalizar ese congreso, adoptamos el 10 de octubre como el Día Nacional del Técnico, en coincidencia aquel 10 de octubre del 1898, bajo el gobierno de José Evaristo Uriburu, que decretó la formación de la educación técnica, o aprobó el plan de educación técnica, que en ese momento era el plan de educación industrial, y fue un 10 de octubre del 1898 que se puso en vigencia. Entonces ese congreso, juntamente con la Federación de Técnicos Nacionales, hemos adoptado el 10 de octubre como el Día Nacional del Técnico. Como una anécdota más de lo que te estoy contando, al año siguiente pedimos, ya se cambió el gobierno, subió Perón a la presidencia, hicimos también un movimiento todos a Buenos Aires, reclamamos frente a la Casa de Gobierno, nos recibió el secretario de Perón y le dejamos un documento. Eso fue en noviembre, y en noviembre del 73 te estoy hablando. Y en febrero del 74, cuando yo te dije que empecé la carrera, claro, cuando habían sacado la incumbencia profesional, y termino la carrera en el 74, y en febrero, en plenas vacaciones, el general Perón firma el decreto 474, reimplantando la incumbencia profesional. Qué valioso lo que cuenta usted de la historia. Fíjese que cómo es cuando uno abraza y quiere una profesión, ¿no? Porque él terminó de estudiar, y en el proceso de estudio, o sea, en el ciclo superior de la carrera de construcciones, se daba cuenta que podía no tener las incumbencias de lo que estaba estudiando. Igual siguió adelante, y bueno, después por supuesto de la lucha que llevaron adelante, pudieron recuperarla, pero estudió en un momento sin saber si iba a poder ejercer prácticamente la profesión. Teníamos la esperanza firme. Nosotros, siempre me acuerdo, ya muchos de mis compañeros desaparecidos. Así que el 10 de octubre viene de toda aquella... Fue la aprobación del primer plan de estudio de la educación industrial, lo que hoy denominamos educación técnica. No, te decía que nosotros, uno estaba convencido que las incumbencias se iban a restituir, porque la lucha que se había hecho de la parte del estudiante como de los dirigentes de esa época, no nos resignábamos a ser auxiliares de ninguna de las profesiones universitarias que ellos querían. Entonces la lucha fue
fue muy, muy fuerte. Te digo que recibimos también mucha paliza por parte de la fuerza de seguridad cuando reclamamos el momento de la dictadura. Bueno, no vamos ¿no a decir que la historia cambió mucho con posterioridad respecto de que siempre, que es extraño, se ha tratado de debilitar las profesiones técnicas, inclusive de la propia legislación, que han trabajado con el tema de la ley de educación nacional, la ley de educación técnico profesional, también la ley de educación nacional, con el tema de que seguramente han tratado de ir erosionando lo que es la amplitud de la profesión, ¿no? Ismael, usted también es docente. Hablábamos las profesiones técnicas: estudio, investigación, diseño, construcción, enseñar también como título de base. ¿Cuál es la actualidad desde su punto de vista de estas profesiones, ¿no? Yo, si me permitís, quisiera agregar algo a tu introducción y hacerme eco de esas palabras, ¿no? Bueno, como todos sabemos, este directorio es federal, yo soy del interior de la provincia, y me quedaba pensando mientras vos hacías este planteo. Yo vengo de una ciudad con una base netamente pyme. La ciudad de Rafaela, la perla del oeste. Algo que realmente envidiamos todos los santafesinos muchas veces, porque es un ejemplo, la ciudad de Rafaela, ¿no? Bueno, así se dice. Y mientras también hablaba Jorge, yo recordaba en mi época de estudiante, que también estudié en gobierno de facto, en el último periodo, pero más allá de esto, decía Rafaela, consolidada como una base pyme notoria, donde cada egresado de la escuela técnica, por ejemplo, los que hacían electromecánica se recibían y estaban con un torno en los garajes de sus casas produciendo. Una época creo que maravillosa, como para tener en cuenta. Los propios industriales egresados de esa escuela técnica ya buscaban los mejores profesionales. Digo, por ejemplo, la parte de metalmecánica, antes de recibirse ya estaban trabajando en grandes empresas. Ya los estaban buscando y demás. Creo que una época, me parece, a mi criterio, espectacular. Yo tengo grandes recuerdos de eso. Por eso lo que decía, si uno puede construir, o se construyó Rafaela específicamente con una base pyme, con una tiene grandes escuelas industriales Rafaela también. Tiene como la escuela Lehmann, ¿no? Como la Guillermo Lehmann. Yo soy egresado de esa escuela técnica. Bueno, hasta hace muy poco fui docente también ahí en sexto año de construcciones. Los mejores recuerdos. Entonces digo que todo esto hay que tenerlo en cuenta, como vos bien hacías la introducción, y creo que tiene que ver con la evolución de un país, y creo que tiene que ver con buscar esos horizontes, que tiene que ver con las tecnicaturas. Que vos ahora contesto lo que vos me preguntabas, ¿no? Me lo imagino así. Hoy, ¿cómo puede ser el futuro inmediato? Cuando estamos hablando, ejemplo, de robótica, de domótica, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí me parece que estamos un poco lejos con respecto a la enseñanza, digo, algunas cuestiones, algunos planes, y muchas veces lo hablamos entre nosotros. Estos técnicos, estos futuros técnicos, hay que prepararlos también para otras cuestiones, para lo que se viene, el desarrollo tecnológico, científico, y creo que también ahí esto se merece alguna charla y alguna discusión también, que tiene que ver con las funciones del directorio, ¿no? La cuestión de los profesionales en el ejercicio, él tocaba la formación y los profesionales que se vuelcan a la realidad. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo lo están analizando? Porque recordemos que los profesionales técnicos son personas que salen con responsabilidades civiles, penales. El técnico, el maestro mayor de obra, construye 4 pisos, pero después hay 80 especialidades también distintas. El técnico electromecánico, electricista, en fin, químicos. ¿Cómo está la realidad del técnico hoy? Mira, yo siempre digo que el mundo avanza rápidamente, vertiginosamente, y de la misma manera avanza la tecnología. En realidad, los técnicos no hemos tenido que adaptarnos a ese avance tecnológico, y creo que también la educación técnica también se ha tenido que adaptar a ese avance tecnológico. Bien lo decía hace un ratito el colega, que hoy tenemos
la tecnología, estamos hablando ya de inteligencia artificial, de robótica, donde no solamente pasa únicamente por la parte del técnico especializado en robótica o en inteligencia artificial, hablando ¿no es cierto? Pero también pasa, es transversal a las demás profesiones. Por ejemplo, un maestro mayor de obras hoy tiene que tener conocimiento de inteligencia artificial, porque los edificios se están haciendo con inteligencia artificial. Un técnico químico, lo adelanto que ha tenido la tecnología, el técnico químico tiene que estar muy actualizado. La realidad es que cada uno de los profesionales técnicos se han dado cuenta que si no se va adaptando al avance de la tecnología, va quedando en el camino. Y creo que eso es también una de las cosas que el colegio profesional siempre ha reclamado en todos los estamentos, ya sea del Estado Nacional como del provincial, en la parte de educación, que los técnicos ya egresados tienen que tener un lugar exclusivo para especializarse, por esta misma razón que yo te digo que hoy la ciencia y la tecnología se van modificando constantemente y nos cuesta capacitarnos para así el avance de la tecnología. Yo creo que hoy tenemos que tener un centro de capacitación prestado por el Estado Nacional o el Estado Provincial, como lo hacen las universidades a través de los posgrados y especializaciones. Sí, permíteme, Jorge. Sí. Lo que estamos hablando sería de los posgrados que hablamos siempre. Es decir, una vez egresados, esas carreras de posgrado que tanto tiempo hace que venimos reclamando y que tiene que ver con las responsabilidades del colegio profesional, de ir a buscar esos espacios, de generarlos. Sabe que ustedes una vez haciendo una entrevista al Mandós, que era la titular del INET a nivel nacional, le hacía una entrevista precisamente por un congreso, en el marco de un congreso que organizó la Federación, a la que el Colegio Técnico adhiere, y me dice en algún momento, bueno, pero no hay que ser nostálgicos con respecto a aquellos poderosos técnicos de alguna época. La pregunta sería, Jorge, Ismael, que me pueda responder, ¿no es cierto?, es si los gobiernos, sea cual sea el color, esto trasciende porque son políticas de Estado, el actual gobierno, el anterior, el que venga, entienden el rol que tiene un técnico en la sociedad y fundamentalmente la estratégica profesión que genera a partir de la inserción rápida en el mundo del trabajo, la participación social. ¿Qué análisis hacen de los gobiernos, digamos, en cuanto a políticas de Estado, más allá del actual gobierno, del anterior, ¿no? Mira, yo tuve la oportunidad de compartir muchos años con María Rosa Almandós. Ella era directora ejecutiva del INET y yo soy integrante del cuerpo colegiado del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción. Casualmente esa es la palabra que le gustaba decir, son nostalgiosos del CONE, del Consejo Nacional de Educación Técnica, del ex Consejo Nacional de Educación Técnica. Era ese ámbito poderoso donde se inscribía toda la educación técnica. Entonces yo le sabíamos, tomando un café, le decía a María Rosa que no es nostalgia, digo, porque nostalgia es otra cosa, esta es una realidad que nosotros queremos para nuestros técnicos, porque el CONET tuvo una estructura muy bien armada que no solamente se encargaba de una excelente preparación de las tecnicaturas, sino que también se encargaba de la post-tecnicatura, o sea, hacían los cursos de posgrado, que ahora se llaman postítulo o algo así. Entonces, es eso lo que nosotros reclamamos y quizás en el fondo extrañábamos, porque eso era lo que no nos estaba dando o que no nos da el Estado en este momento. Y como política de Estado, lo que vos estás diciendo, yo creo que muy pocos gobiernos tuvieron política de Estado con respecto a la educación técnica. Creo que los únicos gobiernos que tuvieron política de Estado en educación técnica son los gobiernos que pensaron en las industrias, los gobiernos industrialistas. Caso en el 45 de Perón, el de Frondizi, ¿no es cierto?, el de Néstor Kirchner, donde pensaron como política de Estado el desarrollo de la industria nacional. Cuando se desarrolla la industria nacional, se desarrolla, ¿no es cierto?, todo lo que es la preparación de las tecnicaturas. Y ahí está el tema, que vos en tu comienzo, en tu introducción al programa, decía que
a los gobiernos que piensan en la educación técnica le va mejor, pero claro que le va mejor, pero ¿por qué le va mejor? Porque piensan en un país industrial, y si vos pensás en un país industrial, indefectiblemente tenés que pensar en la educación técnica como punto de progreso del país. Fíjese lo que usted está diciendo. En la ciudad de Santa Fe, para citar, los edificios tal vez de élite, los más caros en construcción, recientemente fallecido había un técnico. En lo que tiene que ver la producción agropecuaria, porque también tiene la escuela agrotécnica, en el funcionamiento del campo generalmente hay técnicos. En lo que tiene que ver la industria química participan los técnicos. En lo que tiene, de hecho, fijémonos las grandes obras de la zona, también en lo que tiene que ver con las prestaciones, lo que hacen de definitiva de proveedor del Estado, también hay muchas empresas conducidas por técnicos, y a veces el propio Estado no se da cuenta que está funcionando gracias a los técnicos. Es una cuestión bastante rara, no sé si ustedes lo analizan así, pero es un análisis... Sí, es raro no tenerlo en cuenta para... Inclusive se construyen escuelas a veces y dicen, no, los técnicos no, pero después terminan técnicos también atrás, entonces es todo muy raro lo que a veces pasa, ¿no? Sí, yo entiendo la pregunta. Si vos te fijás, por ejemplo, yo tengo un video institucional que a mí realmente el último me apasiona, me encanta. Lo paso siempre cuando inicio un ciclo de clase. La cantidad de profesiones y de actividades que se ven ahí es tremenda. A eso me quería referir. La cantidad de tecnicaturas que abarca y que matricula el Colegio Profesional de Técnicos, yo creo que eso da respuesta a lo que vos estabas planteando. Si decimos, lo que más conocemos en la zona es un maestro mayor de obras, técnico electromecánico, técnico electricista, pero también hay un montón de tecnicaturas que tienen que ver con lo productivo, que tienen que ver con la industria, con la arquitectura. Hablábamos de maestro mayor de obras, ¿no? Las casas, la parte eléctrica, las casas, ¿quién hace los trabajos de electricidad? Son todos técnicos. Sí. Todos técnicos. Es increíble y a veces el Estado no termina de percibir lo fundamental que es fortalecer ese área. Si me permitís una cosa que acá, Jorge, te quiero retrotraer en el tiempo y haciendo eco de lo que vos estabas diciendo. Que decíamos si miramos con nostalgia o no miramos con nostalgia el CONET. Yo soy egresado de esa época y sí miro algunas cosas con nostalgia. Por ejemplo, el cuarto término. Cuando hoy nos quejamos, yo te lo digo con conocimiento de causa desde la docencia. Claro, claro. Que no hay mano de obra, que no hay esto. Bueno, en aquella época estaba el cuarto término y un pibe podía acceder con el ciclo básico, 3 años y uno más, era un técnico auxiliar. ¿Qué falta nos haría hoy a nosotros, a los maestros mayores de obra? Que era carpintería, electricidad, ¿qué más? Que no me acuerdo. Herrería, fundición. ¿Me explico? Sí, sí. Que era el técnico auxiliar. Conocimientos mínimos de electricidad, a lo mejor para colaborar. ¿Qué es lo que estamos necesitando hoy? Yo el otro día, mirá, le preguntaba a un alumno, le digo, si vos dejás de estudiar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué sabés hacer? Y profe, nada. ¿Dónde pensás que podrías ir a trabajar? Y como peón de albañil, me decía. ¿Y vos creés que estás preparado para algo más? No. Entonces tenés que estudiar. Pero digo que si estaría todavía ese técnico auxiliar o existiría dentro del sistema educativo esto, creo que cambiaría mucho la situación, que es lo que está necesitando también parte de la sociedad, ¿no? La situación también que tiene que ver con la posibilidad de entender los nuevos diseños de la ciudad y cómo se está construyendo actualmente. ¿Por qué cree que la gente... Porque hay una realidad, se van a enojar a lo mejor otras profesiones, pero la gran cantidad de obras de las edilicias las hacen los técnicos. O sea, recorramos la ciudad, veamos los carteles, la mayoría son técnicos. ¿Por qué piensa que la gente, el comitente, elige un profesional técnico actualmente? ¿Cuál es su visión? Mirá, la visión yo creo que es muy simple. La sociedad, según el estado económico en el cual se desarrolla, elige los profesionales. El técnico, sobre todo si estamos hablando ya de construcción, vamos a hablar de maestro mayor de obra o del técnico constructor, es una profesión que tiene hoy, 10 de octubre, cumple 120 años. Es decir, que nosotros tenemos un servicio a la sociedad de hace 120 años. Sabe
la forma en que se construye, la idoneidad y la capacidad para construir. Construir sin agregar mayores costos a una construcción, que generalmente cuando a muchos de nosotros, e inclusive en el colegio profesional, hay profesionales que nos comentan y presentan los expedientes para continuar obras realizadas por otros profesionales que lo reemplazan en su dirección de obra, porque argumentan, ¿no es cierto?, que se le ha encarecido notablemente el avance de la obra. La propietaria no quiere seguir más con otro profesional, que porque cada vez la obra avanza fuera de lo que se ha proyectado, y eso hace que se demoren los tiempos de obra, y todo se encarece. El técnico es más sintético en las cosas, proyecta y realiza, sin buscarle otras cosas a la construcción, otra cosa al diseño que no sea el diseño el más adecuado concreto. Es correcto, el diseño más adecuado para la familia que le está encargando ese proyecto. Es decir, somos reales en lo que proyectamos. Y yo creo que eso es el éxito que ha tenido y que va a seguir teniendo un técnico, como nosotros en el eslogan del colegio, donde decimos que un técnico es una solución. Yo creo que sí es una solución si vos querés empezar y terminar una vivienda, tu hogar, dentro de los términos y del trazado o el diseño económico que vos tenés para hacerlo. Entendemos a la gente, entendemos el diseño simple, entendemos que el diseño simple no es un diseño feo. El diseño simple significa adaptarse a la realidad económica y social de cada uno de lo que nosotros estamos haciéndole el diseño, ¿no es cierto? No es lo mismo diseñar cuando uno dice, che, tengo $200.000, que diseñar con un plan Procrear que me da $20.000. Entonces hay que adaptarse, y yo creo que los técnicos esa realidad la tienen muy en clara. Agregar también de que eso no significa que las obras no sean muy bellas, muy hermosas. Isma, vos que te gusta mucho lo que tiene que ver con la parte de con lo estético. Lo estético, de recuperar obras de casas antiguas, con la parte de decoración, con la imagen, tienen obras muy, muy lindas, digamos. Sí, yo creo que sí. Y yo coincido plenamente con lo que decía Jorge. Un técnico, una solución. Pero esto yo le agregaría que esto tiene que ver hasta en nuestra formación. Yo cuando estudié, nosotros teníamos visita de obra que se llamaba en aquel momento, hoy prácticas profesionalizantes. Entonces, ese técnico, primero, que del momento cero pasa por los distintos talleres, ve electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. No es un profesional teórico. Ahí es esencial lo que está diciendo, porque hay un desarrollo psicomotriz de la persona distinto. Totalmente. Conoce la realidad mientras estudia, no la sale a conocer después de egresado. Yo creo que ese es uno de los pilares. Entonces, por ejemplo, un profesional técnico que egresa muy joven a la vida Ahí está la importancia de los talleres que tanto le reclaman ustedes a los funcionarios. Exactamente. Yo tengo que citar, muchachos, discúlpenme, que fue profesor mío, a Sergio Romero, que yo lo escucho muchas veces hablar y siempre toca este tema de los talleres y demás. Yo la otra vez lo escuchaba con mucho detenimiento, y el otro día estaba en una situación y se me vinieron esas palabras y veía en la realidad que tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Entonces, redondeo la idea. Ese técnico que desde el momento se está formando, que ingresa a los 13 años, que pasa por todos los talleres, que va desarrollando todas estas cuestiones, que agarra una obra o que empieza una obra de joven, porque decíamos 20 años, 18, 19 por ahí, en la inserción del ejercicio profesional, tiene un conocimiento de la obra que no lo sorprende. No le sorprende llevar adelante la dirección de las instalaciones, de lo que es la obra gruesa. Se encuentra con la realidad porque ya la conoce. La conoce esa realidad. Después tiene que ver con lo que hace la experiencia, como cada todas las profesiones. Como en todas las profesiones. Esto me yo quisiera aprovechar los últimos minutos para que los dos puedan, porque hoy, esta semana que se cumplió esto de esta
esta efeméride que tiene que ver con el Día del Técnico, yo quisiera que los dos puedan dejarle un mensaje a aquellos jóvenes que pueden llegar a ser profesionales técnicos. ¿Por qué hay que elegir las profesiones técnicas? La importancia que tiene para su familia, para el país. Un mensaje final de cada uno para los futuros profesionales, porque el que ya estudió es profesional, lo conoce, está en el ejercicio, para poder seguir convocando a jóvenes para el trabajo, para el mundo del trabajo, ¿no? Si es posible, Negro, si te parece. Sí. Mira, yo creo que todos los alumnos que se están preparando en las escuelas técnicas, futuros profesionales, tienen un futuro promisorio con esta carrera. Ellos van a empezar una etapa muy distinta, por ejemplo, lo que es ser un estudiante, pero ya están preparados para entrar en esa etapa profesional. Es decir, con mucho esfuerzo, con capacidad y sobre todo con ganas. Creo que la carrera o la profesión de maestro mayor de obra y la de más técnico de distintas especialidades le da un futuro muy grande. Y esto lo está demostrando constantemente los egresados. Los egresados técnicos siempre tienen mayor posibilidad de inserción profesional que cualquier otras profesiones o cualquier otro estudio medio, como denominan a veces secundario, aunque nuestro título es de nivel técnico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque casualmente lo que decía Ismael, hoy en día necesitamos constantemente la presencia de un técnico naval, técnico aeronáutico, técnico electricista, en electrónica, en sistema, en computación. Es decir, quienes egresen una escuela técnica tienen para mí un futuro promisorio en el cual yo los insto a seguir trabajando seriamente, a afrontar todos los desafíos que tiene que afrontar para llegar a la meta final. Lo hemos hecho nosotros cuando hemos egresado. Todos los momentos son difíciles, porque por ahí muchos dicen, no, pero el momento es más fácil. No, todos los momentos son difíciles para un egresado. Aunque haya abundancia, aunque haya escasez, todos los momentos son difíciles, pero está en la capacidad individual en diseñar su propio destino, su propio futuro, y yo creo que el título de técnico es una herramienta fundamental para el futuro. ¿Cuál es tu visión? Si me permitís, sí, me gustaría que Jorge hace este comentario que siempre lo haces. A ver, hoy me olvidé entonces. Yo pensé que le ibas a decir, un egresado técnico, no todos se matriculan en ese año que se reciben, pero comentamos esos números que siempre los decís, que nosotros nos sorprendemos que a determinada edad vienen profesionales a matricularse. Porque me gustaría que lo expliques. Sí, es verdad lo que dice Isma, siempre yo lo digo así. Hoy él mencionaba que un egresado tiene aproximadamente entre 20 a 21 años o 19 a 21 años, ¿no es cierto? Nosotros egresamos un poquito más grande porque teníamos 7 años de estudios. Claro, cuando recién egresa, piensa a lo mejor en ir a la universidad, probar otras cosas antes, porque todavía sigue con ese ímpetu, como te decía, de estudiante, ¿viste? Entonces, él quiere seguir su vida estudiantil, pero muchos, a lo mejor la universidad le va bien, otros lo dejan por la mitad, y se dan cuenta, a lo mejor cuando tiene 24, 25 años, cuando ya realmente un piensa... empresario de derecha me diría, sí, son medio vaguito también. Ya piensa, ¿no es cierto?, en un futuro, y ahí se ponen a pensar de que tiene un título de técnico. Entonces, se acuerdan toda su preparación, y que realmente lo que dice Isma es verdad. El colegio de técnicos, la mayor cantidad de matriculados empiezan a los 24 o 25 años. Hay que dejar claro que para poder ejercer la profesión hay que matricularse. Eso es un mensaje también muy importante, ¿no? Sí, fundamental. Sí. Nuestro colegio profesional, en ese sentido, siempre lo mantiene en vigencia a través de charlas con las escuelas, con estudiantes, la necesidad de matricularse. Y el joven que se recibe también tiene ventajas a la hora de matricularse, que eso también es importante, ¿no? Sí, no solamente que esté respaldado el ejercicio profesional, sino que tiene también las ventajas previsionales y sociales. Yo me permití una cosita, pues no te contesté. Yo algo que observo y que me parece que tiene que ver con todo esto,
que coincido con las palabras de Jorge. Digo, ese chico que ingresa a una escuela técnica, que ingresa como si fuera un secundario común, pero que hace una técnica, Sí, sí. que no es lo mismo que un secundario común, por doble turno, por todo lo que ya sabemos. Ese chico primero, segundo, tercer año se empieza a tener muy claro, y yo creo que ya no se desvía tanto como para después recibirse como profesional técnico. Fíjate que si yo no hablaría de edad, es muy chico. Claro, claro. Y yo también insisto en que... Vocación temprana. Yo creo que es vocación temprana, creo que tiene mucho que ver, vos te das cuenta, sin enseñárselo, se autoforman, digamos, en lo que es organicidad de tiempos, por ese doble turno, tiene que ver con todo eso. La verdad que podríamos pasarnos horas hablando, porque tendríamos que hablar también de la tarea que están haciendo en otras provincias, el desarrollo que se lleva adelante en Buenos Aires peleando con todos los gobiernos, tema de incumbencia y desarrollo de las actividades educativas, que tiene que ver fundamentalmente con el futuro profesional, que creo que ellos han tenido siempre la inteligencia de ir un paso adelante, en discutir lo que es la formación para tener mejores profesionales, más allá después de las capacitaciones que hacen en el colegio con los profesionales propiamente dicho. Tenemos muchísimos temas para hablar, pero la verdad que nunca se ha dicho de televisión el tiempo es tirano, y quiero felicitarlos por medio de ustedes a todos los profesionales técnicos y agradecerles mucho este tiempo que han dialogado con nosotros. No, gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un corte.